Hola, estás escuchando En Voz Alta, el programa de ASDRA que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas. Estamos por la web www.1920live.com. Cuando me dijeron que mi hija tenía síndrome de Down, la médica se enfocó en todo lo que ella pensaba que no iba a poder. Nosotros hicimos foco en Juliana, en la persona única que ella es. Juliana hizo mucho, se formó, hizo un curso de herramientas para el empleo en ASDRA. Hoy es una trabajadora, amiga e hija feliz, a quien amamos. Ella es mucho más que un diagnóstico. Con acompañamiento a las personas con síndrome de Down y a sus familias, podemos lograr un mundo donde hacemos foco en cada individuo. Hace vos también foco en las personas. 21 de marzo, Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Hace vos también foco en las personas. Colabora con ASDRA para que podamos seguir ayudando a enfocar en las personas. sumate.asdra.org.ar/comunidad. Hola, buenas tardes. Estás escuchando En Voz Alta, el programa que hacemos en ASDRA. Gracias a la operación mágica de Marilyn Orozco la recuperamos después ¡Bravo! de su pequeño accidente, pero bueno, está bien, la tenemos bien, así que estamos muy felices de volver a tenerlo. Hacemos este programa gracias al espacio generoso que nos da el doctor Luis Borsone, todo el equipo de BM y nuestro gran equipo. Así que en vivo. Todos juntos aquí. Hay 21 grados. ¿Primavera? Y acá me estaba diciendo Solange, primaveral. Yo me anoté acá 21, primaveral. Porque todavía no es primavera. Todavía no es primavera, pero es una hermosa tarde. La verdad que está muy lindo. Odio el frío, no sé ustedes, pero bueno. Así que es nuestro programa 103. 103, ¿quién lo diría? Ya cuando te convocamos en un principio que íbamos a llegar. No nos echaron todavía, pero bueno, estamos y vamos por más todavía. Así que bueno, estamos en vivo. Hoy festejamos el Día del Maestro y estamos muy cerquita de la primavera, como decíamos. Así que bueno, acompáñanos. No te pierdas este programa que hoy tenemos, sí, un invitado de súper lujo, Rose. Bueno, por supuesto, juntos, en un encuentro especial y nostálgico, recibimos a Pablo Bongiorno, abuelo de Agustina con síndrome de Down. Nos acompañó en la radio en voz alta en todos nuestros comienzos y también como miembro de la comisión directiva. Creador en ASDRA del grupo de abuelos y del de Abuelos Escucha, nos hablará de sus metas y desafíos, del rol de las y los abuelos y sus implicancias en la interacción familiar. En el Día del Maestro vamos a tener su mensaje especial, lograr un cambio a favor de la inclusión educativa. Toda la información del mes con todas las actividades para que compartas y participes con tu familia y amigos para el público general interesado en la inclusión de las personas con síndrome de Down y la comunidad. Envíanos tus saludos y mensajes de audio de texto antes o durante el programa al WhatsApp 11 6205 8800. Repito, 11 6205 8800. Bueno, ahí estamos. Antes de ir con la agenda de ASDRA, que tenemos unas cuantas actividades, me pidió el Luis Borsone que pasemos un comunicadito. Sí, es muy importante, está muy bueno. Es el segundo Congreso Internacional, muy importante, escuchen, Acceso a la Justicia de las Personas Mayores. Es el 27 de octubre con una modalidad híbrida en la Facultad de Derecho, Sala de Juntas y Zoom. Está organizado por el programa de doctorado Administración, Hacienda, Justicia en el Estado Social. Esto que se realiza, como dije, el 27 de octubre, es muy importante, está organizado en la Universidad de Salamanca, en realidad, a fin de favorecer la investigación interdisciplinar sobre este tema que se hace
digamos, tan importante es una llamada a comunicaciones, estas propuestas, digamos, que tiene una extensión máxima de una página. Bueno, no sé acá lo que debería querer decir, pero bueno, es una propuesta, ¿ves? Mira, que se deberá optar por la exposición presencial en la facultad, como dije antes, y tenemos acá una dirección electrónica que es ReyFart, que es con Rey, con I latina, far, th, @usal.es. Claro, se pueden inscribir ahí. Exacto. Repetí la dirección porque es medio compleja. Sí, Rey, en vez de Y, latina, far, FARTH, @usal.es, como estamos hablando de justamente de la Universidad de Salamanca, así que es de España. Indicando en el asunto del email, en el asunto van a poner propuesta-congreso adulto mayor. Buenísimo, muchas gracias, Rose. Bueno, 12 de septiembre tenemos encuentro presencial de jóvenes con síndrome de Down entre 18 y 25 años y de sus padres en lo que es el grupo Proyectando. Esto es mañana viernes a las 19 horas. El 17 tenemos encuentro virtual de papás de bebés con síndrome de Down en lo que es el grupo Iniciando. El 23 tenemos ciclo de encuentros Cuidar y Acompañar en la Adultez. ¿Querés contarnos un poco, Sol? Bueno, es un ciclo de encuentros, son 3 encuentros en 3 meses, uno por mes. Te tenés que anotar en la página de ASDRA, y lo hace ASDRA y la Fundación Leugen, organizan este ciclo de encuentros virtuales. Primero se va a hablar, es una charla de reflexión sobre la salud emocional de las familias y el rol de los cuidadores, y cómo anticiparse al futuro sin perder el presente. Ese va a ser el primer encuentro, que es el martes 23 de septiembre, por Zoom. El segundo encuentro va a ser en octubre, un espacio para pensar el lugar de los hermanos en la vida adulta de las personas con discapacidad intelectual. Y el tercer encuentro, que va a ser en noviembre, siempre por Zoom, son herramientas para acompañar los cambios y fomentar la autonomía e identificar el trastorno regresivo en la vida adulta de las personas con síndrome de Down. Muy interesante. Sí. Está para anotarse. Imperdible. Bueno, todo eso, como dijo Sol, hay que inscribirse y es virtual. Ahora vamos a uno presencial. Marce. Este es el jueves 25 de septiembre a las 10:30 en Arribeños 2740 y es dentro del ciclo de capacitaciones para la vida independiente de las personas con síndrome de Down, buenas prácticas para el uso de redes sociales. Está destinado a personas con síndrome de Down de mayores a 16 años. Introducción a las redes sociales, cuentas personales y comerciales, sugerencia para el armado de publicaciones, seguridad. Siempre con inscripción previa, repetimos, jueves 25 de septiembre a las 10:30, Arribeños 2740, Cava. Qué importante que es para los nuestros el uso de las redes, ¿no? La verdad que aprender eso me parece genial y me parece muy bueno que sea presencial, sobre que puedan todo, sí, ir y verlo. Sí, aparte porque ellos cuando realmente están presentes, hemos visto algunas otras oportunidades, ellos preguntan, se animan y saben, inclusive los que están dando este tipo de cosas se sorprenden de que ellos están tan al tanto de todo de lo que saben. Sí. Así que está bueno para las dos partes, así que no, recomiéndenlo. Inclusive a veces tenemos conocidos que no vienen a ASDRA, hay que traerlos, porque la verdad que en ASDRA estamos haciendo cosas que los van a hacer evolucionar, aprender y les va a servir inclusive para futuros trabajos, ¿no? Que es lo más importante, hoy día estamos pensando. Bueno, también está la capacitación docente sobre planificación inclusiva, estrategias y abordajes para la diversidad. La convocatoria presencial para toda la comunidad educativa. La planificación inclusiva es entonces un primer encuentro en un marco legislativo actual, la teoría, práctica de la inclusión en el aula diversa, introducción al diseño universal para el aprendizaje, lo que llamamos el DUA. Esto va a ser el martes 30 de septiembre de 17:15 a 19:30 horas y luego un segundo encuentro, DUA, como estrategia concreta para potenciar las planificaciones, ejemplos prácticos de clases inclusivas, martes 7 de octubre, 17:15 a 19:30.
en el Museo del Fitito, Alberdi y Murias, en Caseros. Y dicen, te esperamos con sorteos y regalos. Te tenés que inscribir en 3defebrero.gov.ar y /responsabilidad social empresarial. Estos encuentros, como ya tuvimos otros 2 encuentros, ¿se acuerdan? En el mes de agosto creo que era, son realmente excelentes, así que justamente si estamos preocupados por la educación inclusiva, maestros, directores y familias, no se lo pierdan. Bueno, eso muy importante. Buenísimo. Marce, un chivo más. Uno más que empezó el viernes pasado, pero se puede seguir inscribiendo, que es el taller presencial y gratuito de fotografía de ASDRA y Yo También. Este taller son tres viernes, del 5 al 19 de septiembre, a las 17 horas en la asociación Yo También, Juan B. Ambrosetti 270, también en Cava, y está dirigido a niños y jóvenes con y sin discapacidad a partir de los 10 años. Viernes 5, 12 y 19 de septiembre. Si bien empezó el viernes pasado, se pueden inscribir, hay cupos limitados para tomar la clase de mañana y del próximo viernes. La verdad es la organización Yo También, que estuvo en el evento, ¿no es cierto? Y que siempre está junto a ASDRA, realmente son increíbles, ¿no? Cómo los capacitan. Sí, no. Excelente. Bueno, tal cual. Sí. Por último, los papás viajeros, vamos a estar dando una charla libre y gratuita para toda la comunidad en Pihue el 3 del 10. Va a ser a las 19 horas en el Consejo Deliberante de Pihue. Bueno, atención para los que están por ahí, no se lo pierdan, que va a estar muy bueno. La comisión directiva convoca asamblea ordinaria el 29 de septiembre, los esperamos a todos. Y por presencial último, y virtual. Sí. Esa es híbrida. Sí, es híbrida. Tal cual, pueden inscribirse, tal cual. Tal No es cual. excusa, le pueden hacerlo desde la casa, muy bien, Marce. Y por último tenemos el Congreso Iberoamericano de Síndrome de Down. Tengo síndrome de Down y que va a ser del 19 al 22 de noviembre. Y ahora sí, Marce, si querés presentar a nuestro invitado de lujo. Especial. Estamos. Bueno. La Voz. No es el programa La Voz, es La Voz. Hoy tenemos un invitado muy especial, Pablo Bongiorno, abuelo de Agustina, joven con síndrome de Down, y de Matilda. Vamos a conversar con él sobre el rol tan importante que cumplen los abuelos en la vida de sus nietos y en la construcción de una sociedad más inclusiva. Bienvenido, Pablo. Gracias por estar con nosotros. Y de paso te pregunto, ¿cómo te gustaría presentarte a la audiencia? No, buenas tardes ante todo. Para mí es un placer volver al estudio donde todo empezó. Donde salió en voz alta por primera vez. Muchas sensaciones encontradas, muchas emociones con el equipo que integran ustedes. No, simplemente la presentación, así. Yo soy el abuelo de Agustina y de Matilda. Y me comprometí con esta cuestión que es, primero empecé a trabajar en discapacidad en general y luego a partir del 2011 en discapacidad empecé a trabajar en el 2004 cuando nació Agustina. Ahí me contacté con el mundo de la discapacidad, que para mí era absolutamente extraño, no tenía la menor idea de qué se trataba, y empecé a trabajar en ese espacio. Luego, allá por el 2011, nos convocaron en ASDRA, a Libertad, mi esposa y a mí, para coordinar el grupo de abuelos, que hasta ese momento lo coordinaba un padre que tengo aquí enfrente, que es mi amigo Alejandro Citriman. Y bueno, a partir de ahí conformamos el grupo, nada. Eso es lo que significa para mí todo el tema. Hoy puedo hacer un balance, hoy puedo manifestar o llevar mi opinión acerca de un montón de aspectos. No solamente las cosas que se tienen que hacer, sino cómo se tienen que hacer
y qué responsabilidad le cabe a cada uno. Yo veo una falta de responsabilidad total. ¿En quiénes? En primer lugar, en el Estado, porque el Estado, más allá de que exista o no exista, el Estado es parte de la Convención. Entonces, si el Estado argentino es parte de la Convención Internacional, debe asumir sus responsabilidades. No importa cuál es la opinión que tengan quienes tienen que asumir esa responsabilidad. La responsabilidad está dada institucionalmente por la ley 23.678, que creo que era esa, o 26.378, siempre tengo este problema con los numeritos, pero todo el mundo sabe de qué hablo. Esta ley fue aprobada en forma unánime por el Congreso de la Nación, de manera que acá no se puede hablar de desconocimiento, no se puede hablar absolutamente de... Y bueno, nosotros no participamos, no estuvimos, fue una votación reñida. No, acá fue unánime. Así que la convención hay que cumplirla, y quien debe garantizar el cumplimiento de la convención es el Estado. No las organizaciones deben reclamar. Tal cual. Reclamar. Y entonces, en este sentido, veo que, felizmente, veo que las organizaciones reclaman. Ahora, también en las organizaciones es necesario la participación de todos. ¿Cómo fue tu participación como abuelo? Porque vos contaste que empezaron con Liber a coordinar el grupo abuelos, pero después de eso fueron como evolucionando y después fueron... Contá un poquito cómo se dio todo eso. Empezamos a través de la cuestión familiar que se nos planteaba. ¿Cuál era nuestra misión dentro de la familia? ¿Reclamar? ¿Concurrir a una reunión para decir qué es lo que me pasa? Sí, y bueno, ¿y qué hago en función de lo que me pasa? Por eso remarco el tema de la participación. Claro. Me pasa esto. Bueno, en primer lugar, aceptar una cosa que a los abuelos les es muy esquivo. Aceptar que este nieto se cría como dicen los padres. Acá no hay posibilidad de opinar ni de incidir en las decisiones. Acá hay que acompañar un proceso que es la crianza de una criatura o de una persona, en este caso con síndrome de Down. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para colaborar? Dedicarme a, acompañarlo al colegio, tenerlo en los momentos que los padres, porque están absorbidos por la demanda de necesidades. Del día a día del trabajo. Del día a día del trabajo, de los trámites. Y otros hijos también hay para los abuelos. Sí. Hay otros nietos. Cuando uno solo se enfoca en el nieto que tiene una discapacidad, no se está dando cuenta que en los demás nietos puede generar un daño irreparable que al cabo de un tiempo ni un congreso de psicólogo puede reparar. No, y que aparte que con los años puede generar un conflicto y en lugar de querer que ese hermano apoye al hermano de síndrome de Down, generar esa celosía o etcétera, ¿no? Por eso, Rosy, cuando recién escuchaba a Marcela que hablaba del tema de los hermanos, digo, la participación de los hermanos primero tiene que ver cuáles son los requerimientos de la persona con síndrome de Down hacia los hermanos, qué necesidades tienen y después qué cosas los hermanos están dispuestos a hacer. Hay que generar lo mismo que pasaba que pasa con los abuelos, hay que generar una empatía y hay que generar un compromiso de ida y vuelta. Uno no puede hacer nada más que lo que uno quiere, uno tiene que hacer lo que ameritan las circunstancias. Entonces vos no tenés que criar al nieto lo crían los padres, vos tenés que ayudar, tenés que llevarlo a las terapias, tenés que asistirlo, tenés que... Y cuando te lo dejan, déjamelo y decime qué es lo que hago. Claro. No empezar a inventar qué es lo que tengo que hacer. Porque ya viene con un proceso previo, con las terapias, con los terapeutas. Entonces vos lo que tenés que preguntar es cómo colaboro yo a esto. En la medida que vos empezás a participar,
los mismos terapeutas te empiezan a llamar para ver cómo reacciona con vos. Porque eso es parte fundamental en la terapia. Eso no te lo van a decir, pero yo sí te lo digo a los abuelos, que estén atentos. Si a mí me gustaría, ya te van a llamar. Ya te van a llamar. Y si no te llaman, preguntá si vos podés ver de qué manera podés mejorar el trato y cómo podés ir en el mismo sentido. Porque acá lo que necesitamos es ir en el mismo sentido que van los padres y los educadores. Si no vamos todos para el mismo lado, se afecta el producto. Sí, nuestro nieto va a ser el producto del trabajo de la familia. En la familia hablo de los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos. Los abuelos son la cabeza de familia, más bien que tienen una responsabilidad mayor. En lugar de sentarse a preguntarse qué va a pasar cuando yo no esté, actúa ahora, ya. Organizá en el seno familiar, que falte quien falte, siempre va a haber alguien que esté comprometido con los apoyos que necesita nuestro nieto. Esa es tu tarea. No te tenés que pensar el día pensando qué pasa cuando no estés vos. Va a pasar lo que construyas ahora. Entonces, entre todos construimos y mejoramos la calidad del producto si todos vamos en el mismo sentido. Los educadores, la familia, los terapeutas. Es un trabajo conjunto. Si no, el producto se desmerece, que es la calidad de vida que tiene nuestro nieto, en este caso, en el caso de ustedes, nuestro hijo. Ahora, Pablo, vos que estás y estuviste tanto tiempo en el grupo de abuelos, habrás visto algunos abuelos que perciben que por ahí los hijos no están tan encaminados a lo mejor en la educación, o en el caso de que vean que, bueno, que tienen otra posición o otra opinión. ¿Cómo hace un abuelo? Porque también es difícil callarse la boca y no digo nada. ¿Cómo hace en ese caso un abuelo? Mira, una de las cosas que nosotros planteábamos en este sentido es: vos llevá información. Si vos no podés, trata de que el padre se acerque a alguna asociación que trata el tema. Porque ahí sí le van a decir cosas que a lo mejor no le gustan, pero es la experiencia de los demás padres. Y le van a decir lo mismo que vos les querés decir, pero desde otra perspectiva. Con lo cual vas a estar ayudando, en lugar de discutir, orientalos, llevar la información. Si esta no sirve, lleva otra. Y si esa no sirve, lleva más. Claro. Pero no vayas por el camino de la imposición, que es lo peor que podés hacer, y seguramente eso va a generar una reacción que te va a alejar. Claro. No solo de tu nieto, sino que de la familia. Aconsejales tampoco. Sugerí siempre haciendo ver que en las asociaciones hay padres que pasaron lo mismo que vos, pero antes. Claro. Con lo cual hay un bagaje de experiencia muy grande que te puede nutrir. Vos tenés que apuntar ahí. Entonces, esa es la mejor manera de colaborar. Y presentarse siempre dispuesto. Teneme en cuenta para lo que necesites. Yo estoy para colaborar, estoy para sumar. Decime qué tengo que hacer. No me lo dejes sin decirme qué hago. O cómo. Porque vos recibís las devoluciones de las terapias y te dicen qué es lo que hay que hacer para corregir o para mejorar. A medida que vos aceitás ese sistema, se va resolviendo todo y te vas tranquilizando. Porque la manera de tranquilizar a un abuelo es sentirse útil. Y ese sentirte útil te mueve a participar. Te mueve a ir. A mí todavía me duele que muchos abuelos, las abuelas participan. Los abuelos hay que sacarlos del letargo. Y yo no tengo tiempo, yo tengo que hacer, yo tengo que trabajar. Perfecto. Yo entiendo que hay muchos abuelos que tienen que hacer cosas y tienen que trabajar. Ahora también entiendo que hay muchos abuelos que disponen de sus ratos de ocio. ¿Y qué mejor tiempo que empleado que dárselo a tu nieto? ¿En qué otra cosa más importante tenés que hacer que dedicarle un ratito a tu nieto? ¿Y vos Aparte, muchachos, ya entramos en otro terreno. Yo no me meto en el bolsillo de nadie, pero lo que no hiciste hasta ahora,
Cuando sos Tal vez viejo, fueron ¿qué querés así con sus inventar? hijos, ¿no? El mundo ya está inventado redondo. ¿Qué lo querés hacer cuadrado? Y vos a veces ves que los abuelos pueden tener una negación cuando ocurren estas cosas, como que somos grandes y a lo mejor todavía no han Siempre está, elaborado. siempre está. El duelo lo hace toda la familia. En el proceso del duelo, la negación es insustituible. Dentro de ese proceso, la negación es el primer paso. Bueno, por eso te digo, vinculate con otra gente que esté pasando lo mismo, para ver cómo lo manejó, para conocer algunas herramientas que te permitan sobrellevar ese momento. Porque ya sos grande y ya tenés ejercicio en esto, pasaste otros duelos en otros sentidos. Uno ya perdió un montón de cosas. Entonces, a esta altura, con esa experiencia, más las herramientas que te pueden dar tus padres, porque siempre cuando uno está en un problema, lo que tiene que tratar de buscar es un par, alguien que lo haya pasado antes que uno, y porque no hay manuales, no hay un manual de abuelo, no hay un manual de padre para personas con síndrome de Down. ¿Ustedes cómo hicieron? Recurrieron a ASDRA. Y bueno, allí que encontraron herramientas, porque había otros padres que habían pasado antes. Y lo mismo nosotros le decimos a los abuelos, porque no es distinto el camino es el mismo. Ahora vos decís que no hay manual y yo te escucho y sigo aprendiendo, porque digo, o sea, vos estás diciendo qué hay que hacer y qué no hay que hacer, o sea, porque estás diciendo no hay que malcriar, hay que preguntarle a los padres por dónde voy, no podemos ir distinto a lo que marcan las terapias. Yo me acuerdo yo como papá y como coordinador que habían padres que relataban que hacían un laburo tremendo con los hijos. Ellos lo dejaban con los abuelos y en la casa de los abuelos hacían totalmente algo distinto y que les era muy difícil hacerle entender a esos abuelos. Y ahora escuchándote entiendo que es responsabilidad de los abuelos eso, pero también de los padres, de cómo hacerle entender a los abuelos de que la mejor manera de ayudar es ir todos en línea. O sea, la que mejor es una manera de que los abuelos entiendan es que los padres entiendan que hay que acercar a los abuelos a las asociaciones. Eso te voy a decir, a veces como hijo te cuesta decirle a tu papá lo que tiene que hacer, porque es un camino de ida y vuelta, pero siempre es como que el padre es el que marca el camino del hijo. Y a veces vos en posición de hijo decís, no te voy a imponer lo que tenés que hacer como abuelo, pero sí te abro la puerta, acércate a la asociación y habla con otros abuelos que están transitando lo mismo que vos. Y evitás cualquier conflicto aparte. Y que vas a entender cuál es el camino correcto. Porque si vas en otro sentido, los abuelos están para malcriar. Mentira. A ver, esa es una muletilla que hay que cambiar, pero hay que cambiar a todo nivel, no solamente con los nietos con síndrome de Down, con toda la juventud. Porque si yo malcrio y permito un montón de cosas, estoy yendo en contra de la formación de los padres, estoy saboteando la formación de mi nieto. Entonces tenemos que ir en el mismo sentido. Si tu papá dijo que no, yo no puedo decir que sí. Porque lo peor que le podés dar a cualquier joven y a cualquier niño es el doble mensaje. Claro. Tal cual. Tenga o no tenga síndrome de Down. Y tenga o no tenga, los dos son autoridad frente al niño, el padre y el abuelo. ¿Y dónde está la verdad? Claro. Hay que ayudarlos a encontrar el camino, y para encontrar el camino hay que dar un mismo mensaje. Pablo, ¿y vos por qué crees que van más abuelas que abuelos? Porque a la abuela se le refleja y se le repite la condición de madre. Y eso es inexplicable y es insustituible. ¿Son más madres de madres que van o madres de padres también? ¿Abuelas maternas y paternas? No, van de los dos. De los dos. No, porque a veces cuando uno... Mira, hay de todo. Más abuelas. Hay de todo, no se puede generalizar. Y hay casos que hay casos raros. Vos. Bueno, nosotros somos... Sí, nosotros somos un caso raro. A nosotros nos acercó nuestra nuera. Claro. Pareció buenísimo. Nosotros teníamos más contacto. Vamos a saludar a Silvia, ¿no? Coordinadora una genia. Silvita, de ASDRA por muchos una años. Genia. Y Silvita es artífice de todo esto. ¿Por qué? Porque ella en lugar de
de hacer otra cosa, nos acercó a Asdra. Claro. Nosotros estamos en Asdra por ella. Hizo eso que decía ella que había que hacer. ¿no? Eso que había que hacer, y eso hizo que ella la deja. Prácticamente nosotros estuvimos más tiempo con Agustina que su propia madre. Y ella tenía una confianza ciega, ella dejaba a Agustina como si estuviera con ella. Claro. Y con Marcelo, con nosotros. Pero nosotros sabíamos, y estábamos al pie del cañón. Silvita diagramaba todo y nosotros cumplíamos al pie de la letra. No podía haber un doble claro, mensaje. Era claro, bueno, fue claro. No siempre sucede esto. Y ¿Sabes por qué sucedió? Sí. Voluntad. Uh-huh. Voluntad. Hay que ponerle voluntad a esto. Cuando yo digo, si tenés nació tu nieto, si tenés algún resquemor, resquemore con tu nuera. Mejorar relaciones de familia entre nuera y suegra. Porque verdad. eso va a ir directamente sobre tu nieto, que es lo que te está interesando. Claro, total. Ahí, Priorizar. en la unión de la familia, la armonía y la unión de la familia es fundamental. Eso es lo que tienen que hacer los abuelos. Y ahí sí son encargados los abuelos. Yo siempre me acuerdo que vos decís, el abuelo es no me acuerdo qué término usás, pero el que manda en la familia. La cabeza de familia. La cabeza de familia. El abuelo es cabeza de familia. Entonces es el que tiene que dar ese ejemplo, y si hay aspereza, el que tiene que ir por la armonía, el que tiene que manejar políticamente la familia, en el buen sentido de la política, no en la politiquería y en el mal sentido. La política familiar, la armonía, eso es lo que tiene que sembrar en la familia. Acuerdos. Consensos. De eso se trata. Por eso vamos como vamos. Porque eso, falta esto. Acá tenemos la palabra de Pablo Bongiorno con 19 grados. Y vamos a pedirles a todos que si pueden llamar, siempre digo mal, un texto, mensaje o audio, porque es un temón. Así que si alguien invitamos que quiere dar su opinión o alguna pregunta para Pablo, ¿cómo también. No? El al teléfono. 11 6205 8800, vuelvo a repetir, 11 6205 8800. Lo pedís, lo tenés. Tenés un mensaje. Hola radio, hola gente, ¿cómo va todo? Tenemos un gran invitado, bienvenido, debo decir bienvenido a Bongiorno, la nieta de Agustina y Pablo, que va a estar abuelo y nieta, que va a estar hablando con conjunto entre Pablo y Agustina, que va a estar el abuelo se escucha, que va a estar un gran Paulito, y bueno, yo hizo todo, quiero contar eso. Aparte yo quiero pedirle que tenga buen día, semana en la radio este jueves, y te digo, te mando un saludo para todo el conductor de la radio, a Pablo, que acabo de llegar primero, saludos a Pablo, saludos a Agustina, saludos a mi papá, mi mejor de mi mundo, saludos a Marcela, mi mejor cuidadora, mi hija, cuando tenga hija, cuando tenga Violeta, cuando tenga mi futuro hijo, saludos a Marcela, saludos a Solange, saludos a Pablo, saludos a Agustina, saludos a Sol, y saludos a mi papá, mi mejor en el mundo. Y bueno, que sea éxitos, y bueno, estamos escuchando de este programa en voz alta. Que sea éxitos. Gracias, Martu. Vos te estás jugando la vida no saludando a Rosy, que ya te lo reclamó. Vos seguís sin saludar a Rosy y no te va a ir bien. Nos duplicás a nosotros. Gracias, y a ella. Martín. No, es que no vas a poder dejar ni un mensaje, porque yo no los voy a permitir si no dice saludos a Rosy. Martín, un abrazo grande al amigo Martín. Un fenómeno. Y a veces quiere acordar. Claro. Pasa la lista. La pausa es porque él se quiere acordar de Rosy, pero bueno. No le aparece. A veces falla uno. ¿Qué va a hacer? No le aparece. Uno no se acuerda dónde deja el auto. Uno no se acuerda, dónde deja el auto. Piensa que se lo robaron. ¿Te imaginas?
Bueno, eso les va a pasar cuando lleguen a vida. Ustedes todavía son pibes, así que... Hablando de bien. ¿Cuáles son las primeras consultas que sentís que llegan los papás, los abuelos nuevos, o cuando tenés esta entrevista de abuelos escucha? ¿Cuál es la inquietud, pregunta, angustia, o que sentís que te traen los abuelos después de la noticia? Mira, no difiere mucho de los padres. A los abuelos también se le caen las torres gemelas encima. Sí, ¿no? Lo que pasa es que nosotros los escuchamos, porque no te vienen a vos, hijo, el abuelo. Lo que pasa trata de guardárselo, trata de no transmitírtelo. Tiene que hacer la doble tarea. Claro. Tiene que aguantar, resistir, aguantar el chubasco de lo que le produce a él y contener al hijo, a la hija, a la nuera o al yerno. Claro. No pierde nunca de vista el tema de la contención, de que tiene que contener ahí. Pero sí tiene unos enigmas terribles. Viene con más duda, lleno de duda, pobre, vienen y bueno, y en una situación tensa, como diciendo, ¿sabes qué es lo que lo agobia a los abuelos? Sí. Hay mucho que hacer y tenemos poco tiempo. Esa sensación. Ese es el poco tiempo del día, o el poco tiempo que sienten que siente que tienen para adelante. Por eso el planteo es qué va a pasar cuando no estemos. Claro. Porque sabe que está cerca. Que está jugando tiempo de descuento. Entonces, bueno, algunos que son más jóvenes, a veces hasta el miedo y la responsabilidad de que, y si la pareja tambalea, nosotros ¿dónde nos paramos? Y si la pareja vuela por el aire, ¿dónde nos paramos? Y si son porque hemos tenido casos que son demasiado jóvenes. Claro. Y entonces tienen que pasar al cuidado y a las decisiones de los abuelos. Y ahí ya cambió la bocha. Claro. Porque ahí ya van con los padres. Ahí ya dejan de ser abuelos. Cuando vos empezás a tomar decisiones, dejás de ser abuelo y te convertís en padre, aunque sea tu nieto. Porque el límite entre unos y otros es la toma de decisiones. El abuelo no tiene que tomar decisiones, tiene que colaborar. Pero si lo tenés que criar vos y está al cuidado y a la responsabilidad tuya, la toma de decisiones es tuya. Entonces ya no tenés espacio en abuelo. Porque abuelos es para no tomar decisiones. Claro. Por más que tu parentesco sea abuelo, fíjate con lo que trae el cambio de situaciones y los distintos avatares que pueden tener las familias y las parejas. Estas cosas nos han pasado. Esto lo digo porque lo hemos vivido. Claro. Y lo hemos pasado y hemos tenido que derivarlo a los padres. Claro. Pero en general el temor es nos queda poco tiempo y de qué manera, y qué va a pasar cuando sea grande y nosotros no estemos, porque sabe que cuando sean grandes nosotros no vamos a estar, o supone. Pablo, ¿y consultan las situaciones de los hermanos, de sus nietos que son hermanos de...? Más que consultan. O sea, ¿hablan de ellos? ¿Se preocupan? No. Se preocupan cuando vos haces hincapié en que hay más nietos. Pero si no... Vos tenés que... Y si no habla la abuela, únicamente habla del nieto. En su gran mayoría. Hay abuelas que te hablan de todos los nietos, que ya lo tienen asumido, que ya... Pero yo te puedo hablar de las abuelas que ya pertenecen al grupo, que ya tienen herramientas y que ya han sido... Ahora, el que recién viene... Solo hablar de él. Por ahí esporádicamente te nombra que tiene otros nietos, pero está preocupada por Cuando la pones en situación y enfocás todo el espectro familiar, y entonces vos sos el que tenés que decirle, ojo que hay otros nietos, ojo que esto, ojo, sí, pero sí, es la luz de tus ojos y los otros también. Yo creo que, Pablo, a ver si pensás igual, que uno como coordinador, me pongo en el lugar, ¿no? Como coordinación de abuelos, tal vez las personas que vienen, como es ASDRA, de síndrome de Down, piensan que a lo mejor tienen que hablar solamente del síndrome de Down y hacerles entender que hablar de la persona de síndrome de Down es también hablar de los hermanos. Porque vos decís, bueno, no estoy acá del síndrome de Down,
tengo que hablar del síndrome de Down. Habla de la asociación hay que ubicar, de el familias. coordinador tiene que ubicar esa situación. El coordinador, ¿no? tiene que poner en contexto que esto es una asociación de familias. Claro. Y en el contexto familiar, todos son protagonistas. Hay que tener mucho cuidado cómo uno se maneja con el entorno también. Con los tíos, con los primos, con los padrinos, con todos. Y uno desde la actitud tiene que ubicar al resto. Porque vienen todos y a quién van a mirar. Y van a ir a mirar a eso. Yo recuerdo que una vez caminábamos por Alberdi y un amigo mío vino. Agustina saludó y Beba lo miró con esa característica que tenía y le dice... Y Matilda también está, ¿eh? Claro. Como cuando íbamos por la calle y la miraban. Y llegó un momento que le decía, bueno, como diciendo, ¿qué querés descubrir? Bueno, tenía esas actitudes que, y siempre decía ella, yo la llevo en brazos mirando a la gente. Siempre la llevaba mirando para afuera. Claro. Nunca... para adentro, sí. Bien. Bueno, pero eran cosas y eran cosas que le transmitía a las abuelas, que le decía a las abuelas, y que quedaron en el tiempo y quedaron como tips en la formación y en todas estas reuniones que teníamos con los abuelos, y eran cosas que le repetíamos permanentemente. Estos tips de que los padres son los que tienen la decisión, de que uno está para colaborar, de que no tiene que confundir, de que tiene que ser el abuelo scout, siempre listo. Déjamelo y decime qué es lo que tengo que hacer. Todas estas cosas eran indefectibles, porque ese es el camino y las herramientas para que... Después cada familia tiene sus características, tiene su forma, tiene sus cuestiones en las que uno no puede ni debe intervenir. Uno debe dar herramientas y bueno, allí cada uno aplica. Pero bueno, esa era parte de la forma en que nosotros encarábamos todas estas situaciones. Y siempre también abonando que hay... a mí todavía me duele el tema cuando veo algún... Bueno, por suerte casi ni veo noticiero, televisión. Pero cuando escucho a la gente, los discapacitados. Sí. Basta. Sí. Personas con discapacidad o en situación de discapacidad. En este último tiempo... Pero sí... Mucha gente. No quiero calificar porque no me quiero ir al pasto. Claro, no quiero desbarrancar. Claro. Pero cuando veo a gente que tiene el uso de un micrófono, periodistas, hablar de lógica, muchachos, fórmense. Claro. Termínenla con los discapacitados. Si no se informaron, infórmense. Infórmense, tal cual. Los legisladores, infórmense, capacítense. Porque son bastante discapacitados ustedes. Tienen falta de capacitación y de capacidad en la terminología que es parte de su profesión. Porque no se lo estoy exigiendo al que no tiene la obligación de saberlo. El que sí tiene la obligación de saberlo y de replicar cómo se dice, para que la sociedad en su conjunto deje de decir discapacitados y empiece una vez por todas a hablar de las personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Aprovecho esta oportunidad de tener el micrófono para decir esto, porque la verdad que me tiene bastante... Lo peor, Pablo, saturado. es que se hizo ley en Cava para la formación, digamos, de todos los funcionarios públicos, etcétera, ejecutivo, legislativo. Se hizo ley, pero hay que estar atrás para que realmente se cumpla. Arrancamos diciendo, arrancamos hablando pero de la ley de la convención. Ya en Cava es ley, aparte. Arrancamos de la convención. Es que eso es lo que tienen que formarse. No la conocen, ¿entendés? Esa es la formación que le falta tener, a eso vamos. No hay, por eso no hay compromiso, no hay responsabilidad. Pero a veces también los padres, no lo conocen, hay padres que también dicen igual, y a vos te dan ganas. Hay la gente sigue igual. La tarea sigue siendo esta. Por eso, que sepan la audiencia que todos tenemos que ser agentes, no sé, algún nombre le das por decirlo, de que tenemos que decirle a todos, no es persona con discapacidad, persona con síndrome de Down, persona, tuve siempre persona. La suerte, en un momento, a una de las pocas personas que habla
de las personas con discapacidad en los medios, de explicarle esta situación, y a partir de allí siempre habló de las personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Claro, le decís y ya. Y me lo tomó Qué de la bueno. mejor manera que se lo dije, con una humildad y con un respeto que realmente me conmovió, porque me daba vergüenza. Y un día, tomando un café, le dije, mira, esto, ¿vos sabés qué pasa? Esto y esto. Y es una de las pocas personas que habla en los medios de discapacidad. Habla de los dos colectivos vulnerables, de discapacidad y de los jubilados. Te voy a hacer déjame una preguntita antes que termine el programa, porque yo siempre me quedo con las ganas. No, en el Día del Maestro, ¿no es cierto? Lograron un cambio a favor de la inclusión educativa. Te lo pregunto porque ayer vi un programa que estuvieron buenísimo con Agustina, y que me encantó cuando le preguntan qué quiere seguir estudiando después del secundario, y ella dijo, yo quiero ir a la universidad y quiero ser abogada. Entonces, bueno, me gustaría que dejes un poco un mensaje, cómo pensás que ella logró llegar a esto, en fin, en el Día del Maestro. Mira, siempre decimos que este es un tema que es una actitud conjunta. Esto es un tema que tiene que imperar en la conciencia social. La comunidad debe asumir las cuestiones respecto de la educación y las cuestiones educativas. Tenemos que empezar a forzar aquel viejo pensamiento que tenemos en ASDRA, que, por ejemplo, el mal llamado, hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. El mal llamado maestro integrador, que debería ser llamado maestro de apoyo, tiene que ser parte de la comunidad educativa. Basta al maestro de apoyo puesto de afuera, porque ahí se empieza a generar también entre los alumnos, pero fundamentalmente entre los educadores, el tema del celo y la competencia. Vos fíjate que vos estás en un trabajo y te viene alguien de afuera, te lo ponen al lado y lo primero que pensás es que te vienen a contar las costillas. Y esto es lo que piensan los educadores de los que vienen de afuera. Si son parte de su propia comunidad educativa, es un compañero que le está dando un apoyo y una mano para hacer un doble proceso de inclusión, para que los alumnos convencionales logren un grado de convivencia tal con su compañero con discapacidad que los haga distintas personas y mejores personas cuando egresan, y para la persona con discapacidad acostumbrarla a compartir y a convivir con sus compañeros convencionales. Cuando uno es capaz de ir generando todo esto, porque mucho tiene que ver eso de Agustina con la formación de la escuela primaria. Y en la escuela primaria, si bien la maestra de apoyo no pertenecía a la comunidad educativa, no era tomada por los docentes como alguien que te venía a controlar. Iba todos los días, a diferencia de ir 3 veces por semana, y ser un agente de enlace que nadie sabe bien de qué juega, y la armonía entre la escuela, los educadores y los terapeutas. El equipo terapéutico estaba encima de la situación, y cuando había que corregir a la maestra de apoyo porque era sumamente capaz en la adaptación curricular, pero no era tan fluida la cuestión entre la convivencia de las personas, de los alumnos, no era tan, en la sociabilización, claro, no era tan eficiente, se cambiaba sin ningún problema y de común acuerdo con los padres. Entonces, cuando todos trabajaban en el mismo, había una seguridad en el estudiante que le permitía ir un paso más adelante, aspirar un poco más. Llama la atención la seguridad de Agustina, ¿no? Bueno, todo eso se lo dio el colegio, la familia y los terapeutas. Es un trabajo conjunto. Agustín es el producto del trabajo de muchos años, de mucha gente, pero todo para el mismo lado. Acá ninguno remaba para otro lado. Íbamos todos en el mismo sentido. Y nosotros, evidentemente, algo habremos hecho porque
vos fijate que nosotros recibíamos las devoluciones en las terapias, porque nosotros las llevábamos la mayoría de las veces a las terapias y teníamos que replicarla con los padres, y después habría que replicarla en casa, y era todo un trabajo conjunto. Y cuando iban los padres, pero generalmente íbamos nosotros, y nosotros muchísimas veces recibimos las devoluciones, y la primera cuestión que venía, ni bien llegaban los padres, era la devolución que habían hecho los terapeutas. Y cuando vos empezás a acentuar todo eso y empezás a generar toda esta corriente de empatía, la cosa va fluyendo mejor, y entonces se van zanjando los problemas, porque problemas para la adaptación tuvo como cualquier chico. Claro. Con la matemática, con el lenguaje, con la lengua. No es que escribía desde el primer momento. Una cosa que se fue construyendo con el tiempo, con los años. Y puede ser mejor o peor. Pero si todos ponemos, no hay... Lo importante es que no haya involución y no haya retrocesos. Y muchas veces eso se produce también por impactos emocionales y cuestiones familiares que hay que preservar. De esto hay que preservarlo a los pibes. Más allá de todos los demás peligros que acechan. ¿A qué te referís con impactos emocionales? La estabilidad familiar. Imagínate, por ejemplo, que hay muchos de nuestros niños y nuestros jóvenes que han tenido una etapa muy dura y muchos casos de regresión con el tema de la pandemia. Sí. Fíjate si la pandemia hizo esto, lo que hace una crisis familiar. Que también debimos atravesar crisis familiares, y pilotear todos, porque no todo es color de rosa, y también tuvimos crisis familiar y también hubo que pilotear eso, y que repercutiera tanto en Agustina como en Matilda, porque en este caso no hay diferencia. No, claro, el impacto es en ambas. El impacto es en ambas. En todos los miembros de la y a su vez entre ellas se deben apoyar también en estas situaciones de impacto, de cimbronazos, ¿no? Hay como una búsqueda entre ellas porque en definitiva son hay hermanas, que rescatar el trabajo de estimulación que hizo toda la vida Matilda con Agustina. Claro. La mejor estimuladora que tuvo fue Matilda, sin ninguna duda. Y muchas cosas todavía sigue marcando Matilda, y una presencia y una personalidad muy fuerte que obró muchísimo en favor de la hermana. ¿Es menor Matilda? Matilda es menor. Matilda tiene 17. Agustina cumple el 28 de octubre 21. Me parece increíble. Increíble. ¿En qué momento, no? Claro, eso me hace, eso me trae la realidad, aunque yo ya sé que soy viejo, pero eso deja. Sí, pero no. Impacta. Bueno, no, ya se nos está yendo el programa, así que la verdad que nos gustaría que como cierre, como final, nos dijeras vos qué deseos o qué es lo que tenés obviamente para Agustina y para Matilda, porque entiendo y percibo en vos ese corazón repartido de amor en ambas, pero sobre todo, en Agus, ¿cuál sería tu deseo? Para Agustina y para Matilda, para sintetizarlo brevemente, el mismo que teníamos, el mismo que tenés vos para los tuyos, el mismo que tiene Rosy, el mismo que tiene Solange, el mismo que tiene Alejandro, que sean felices. Que sean felices, nada más. Y a los abuelos que participen, a los organismos y a las asociaciones nacionales e internacionales que convoquen a los abuelos, a los padres que nos ayuden a que los abuelos participen, y a los abuelos que hay mucho por hacer, porque aparte de todo esto que te dije, los abuelos tenemos como misión a esta altura y a futuro pensar e imaginar el envejecimiento de nuestros nietos y cuál es la mejor calidad de vida que le vamos a poder dejar o dar a nuestros nietos cuando nosotros no estemos. Pero eso se piensa y se trabaja ahora. Desde allá. Y en los congresos, tanto nacionales como internacionales, hay que establecer esto. Hay que trabajar en comunidad con los especialistas en envejecimiento, en gerontología, sí. La gente que sabe ese tema,
y que nos puede ayudar, porque nosotros nos estamos acercando. Antes hablaban de los adultos mayores. Sí. Adultos mayores y discapacidad van hacia un punto de encuentro. Sí. Y también las personas con síndrome de Down como adultos mayores, porque según nuestro amigo Gonzalo Versosa, van a vivir muchos años y hay que empezar a preparar el terreno para eso. Pero ahora, no esperar a que llegue. No, eso se construye hoy. Chicos, se nos fue el programa. Tengo un último mensajito que acaba de entrar que dice: hola equipo, felicitaciones por el programa, siempre con propuestas suman. Saludos a Pablo, el abuelo de Asdra, que con su elocuencia nos enseña tanto. Gracias, resalto lo que decís, con que no somos abuelos diferentes ni especiales con los nietos que tienen síndrome de Down. Lo que nos propone Pablo aplica para abuelar a todos los nietos. Sabrina Herrero, nuestra vicepresidenta. Gracias, Sabri, igualmente un beso enorme para vos y tu familia. Y nos vamos. Nos vemos la próxima semana en Voz Alta. En Voz Alta. Hola, estás escuchando En Voz Alta, el programa de Asdra que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas. Estamos por la web www.1920live.com. Cuando me dijeron que mi hija tenía síndrome de Down, la médica se enfocó en todo lo que ella pensaba que no iba a poder. Nosotros hicimos foco en Juliana, en la persona única que ella es. Juliana hizo mucho, se formó, hizo un curso de herramientas para el empleo en Asdra. Hoy es una trabajadora, amiga e hija feliz, a quien amamos. Ella es mucho más que un diagnóstico. Con acompañamiento a las personas con síndrome de Down y a sus familias, podemos lograr un mundo donde hacemos foco en cada individuo. Hace vos también foco en las personas. 21 de marzo, Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Hacé vos también foco en las personas. Colabora con Asdra para que podamos seguir ayudando a enfocar en las personas. Sumate.asdra.org.ar/comunidad.